Buenas, hermanos, saludos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro en Segunda de Corintios, en el capítulo 5, el versículo 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué manera hay de reconciliarse con Dios? Bueno, el Espíritu Santo de Dios no solo es revelación. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: Él os hablará de pecado. Él nos muestra el bien y el mal. Él nos muestra lo que es de la luz y lo que es de la oscuridad. Y habrá ese sentimiento de culpa. Si no hay ese sentimiento de culpa, no hay arrepentimiento. Porque necesitamos arrepentirnos para tener ese perdón de los pecados. Porque cuando somos perdonados, nos hemos reconciliado con Dios. Bueno, a través de nuestro Señor Jesucristo fuimos reconciliados. Y al irse nuestro Señor Jesucristo determinó que sus siervos llevaran su palabra, ese ministerio de reconciliación, como si Dios rogara a través nuestro. Y hay ese ruego precioso, ojalá de todos los sacerdotes, ojalá de todos los pastores del Señor. Os rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconciliados con Dios. Recordaba que en Romanos, en el capítulo 5, el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ya ahora estamos reconciliados. Somos salvos por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por la vida que nos dio a nosotros, que resucitamos en Cristo Jesús. Es importante hacer algunas lecturas, y por eso en este devocional yo quiero que ustedes observen en Deuteronomio 3, de los versículos 23 al 29, cómo en ninguna parte puedes ver que Moisés se haya arrepentido de lo que Dios le dice, que no lo santificaron en las aguas de Meribá. No reconocieron a Dios, no lo defendieron, no pusieron la cara por él ante el pueblo. ¿Y cómo pagó? Bueno, subiendo al monte, mirando solamente lo que sería del pueblo de Israel, pero él no conduciría al pueblo. De alguna manera, como David no pudo construirle el templo a Dios, su mayor anhelo y su mayor deseo. Y Moisés dice ahí, y culpa al pueblo: por culpa de ustedes, por culpa de lo que ustedes hicieron, no voy a poder cruzar el Jordán. ¿Habría un arrepentimiento? ¿Hubo sentimiento de culpa en él? Pagó ahí. Me imagino que os sentimos en el corazón que en ese momento en que vio las tierras y todo aquello, hubo ese arrepentimiento, hubo ese sentimiento de culpa y hubo esa reconciliación con Dios. Recordaba a los recabitas en Jeremías, en el capítulo 35, hasta una orden de hombre Dios la valora, una orden buena de hacer cosas buenas, como lo que hicieron los recabitas al obedecerle al padre de los recabitas. Y Dios determinó por esa obediencia, que tendrían siempre a alguien allá en los cielos, al lado del Padre. Es Salomón
Salomón en la inauguración del templo rogaba a Dios que Dios estuviera ahí si el pueblo llegaba humilde, humillado, arrepentido. Y Dios en Primera de Reyes, en el capítulo 9 de los versículos 1 al 9, habla y hace ese pacto con Salomón de perdonar ahí, de tomar ese lugar y grabar su nombre ahí, que siempre estaría ahí, para escucharlos, para perdonarlos y para bendecirlos. Moisés entonces, Dios le dice en Deuteronomio 32, en los versículos 48 a 54, le dice que no lo santificaron ni Aarón ni él allá en las aguas de Meriba, que por eso no podría cruzar el Jordán. Él entonces en Deuteronomio 4 exhorta a la obediencia, exhorta a seguir los mandatos del Señor, a obedecer, a reconciliarnos, a arrepentirnos. Y es lo que tenemos que lograr. Y los siervos de Dios, llevar ese ministerio de reconciliación a donde quiera que Dios te lleve y clamar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os rogamos, reconciliados con Dios. Bendiciones, hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga.